Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con estos vídeos viendo problemas de estadística. Soy Greg y vamos a continuar con las técnicas de conteo y esta vez hemos de ver la permutación, ¿vale? Para decir qué es la permutación, simplemente hemos de decir es el ordenamiento de los elementos en un conjunto donde sí importa el orden en que los elementos se ponen, ¿vale? Entonces vamos a ir directamente a ver algunas cosillas. Vamos a ver las permutaciones sin repetición tomados de n elementos tomando todos los elementos. ¿Qué quiere decir? Que hemos de tener un conjunto de elementos en nuestro espacio y que hemos de cambiar el orden de todos ellos, ¿sí? Por eso dice tomar n elementos o de n elementos tomar todos los elementos para poder cambiar. Bueno, acá tenemos la fórmula. Es mejor explicarlo con un ejemplo. Este símbolo significa factorial, ¿ok? Factorial de un número, y el factorial de un número no es más que esto, la multiplicación de ese número por sus antecesores sucesivamente hasta llegar a 1. Para poder entenderlo mejor vamos a poner un ejemplo. El factorial de 5 es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿vale? No es nada más que eso. Si reemplazan 5 en esta fórmula les va a dar exactamente esto. Si reemplazamos 5 en toda esa fórmula nos va a dar esto, ¿sí? Porque ese es el factorial. Lo mismo, el factorial de 7, por ejemplo, ha de ser 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. ¿Ok? Bien. Teniendo en cuenta eso, hemos de decir que este es la fórmula de la permutación sin repetición de n elementos tomando todos, y no es más que eso. La p significa permutación, la n el número de elementos y n factorial es el factorial de los n elementos. Acá tenemos un ejemplo y dice de cuántas formas se puede ordenar los siguientes números. Tenemos el 1, el 2 y el 3. Para comprenderlo mejor, 1, 2 y 3 no es lo mismo que 2, 1, 3. ¿Por qué? Porque son diferentes números. El primero es 123 y el segundo es 213. Por eso es que en este ejercicio sí importa el orden. Y como importa el orden, se trata de un ejercicio de permutación. Pero además, como estamos tomando todos los elementos, se trata de una permutación de repetición de n elementos tomando todos, ¿ok? Entonces, ¿cómo procedemos? Podríamos combinar acá o tomar también un diagrama o una matriz para poder hacer, pero si aplicamos la fórmula hemos de tener algo más simple y hemos de decir que la permutación de n, vamos a copiarlo acá, es n factorial, y esto no es más que decir permutación de 3 elementos, porque acá su espacio muestral es de 3, ¿no? O el n. El n es igual a 3 porque son 3 elementos y hemos de decir que permutación de 3 es igual a 3 factorial, y esto no es más que 3 por 2 por 1. Y esto es 3 por 2, 6 por 1 es igual a 6. Entonces decimos que la permutación de 3 es igual a 6. Eso quiere decir que hay 6 posibles resultados o 6 posibles maneras de ordenar estos 3 números, ¿vale? Vamos con el siguiente ejemplo. ¿De cuántas formas se pueden ordenar 5 libros en un estante? Bueno, hay muchas personas que ordenan de mayor a menor, por color, por título, por el orden de importancia o de lectura que le están dando, etc. Pero bueno, acá nos dice de cuántas formas podemos ordenar estos libros. Lo mismo, simplemente vamos a determinar el n, es el primer dato, y es este, 5. Y luego decimos permutación de 5
es igual a 5 factorial, y esto no es más que 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. ¿Ok? Y esto no es más que, vamos a ver, 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120, por 1 es igual a 120. Entonces decimos que hay 120 maneras en las que se pueden ordenar estos 5 libros en el estante. ¿Ok? No es más así de simple, es sencillo, simplemente sacar el factorial de los n elementos. Vamos con otro ejemplo ahora. Y vamos a ver la permutación sin repetición, pero esta vez de n elementos tomados de R en R. ¿Sí? Igual acá tenemos la fórmula, que esta vez es el factorial de n sobre el factorial de n menos r. ¿Vale? Y tenemos datos. La permutación es la p, n el número de elementos a permutar o a cambiar el orden, y r la cantidad de elementos a agrupar. Para comprenderlo mejor, acá tenemos el ejemplo. ¿Cuántos números de 2 dígitos se pueden formar con 1, 2, 3? ¿Sí? Bueno, el primer dato tenemos acá son 3 números, por tanto nuestro primer n ha de ser igual a 3. Ahora dice cuántos números de 2 dígitos. Entonces quiere decir que vamos a agrupar de 2 en 2 y ese es el dato r. ¿Ok? De acá, reemplazando los datos, simplemente vamos a tener una permutación de 3 elementos tomados de 2 en 2. Y esto no es más que factorial de 3 sobre el factorial de 3 menos 2 todo en factorial. Esto es igual a 3 factorial sobre 3 menos 2, 1 factorial. Esto es igual a 3 por 2 por 1 sobre 1. Y esto es igual a 6. Eso quiere decir que la permutación de 3 elementos tomados de A2, de 2 en 2, es igual a 6. ¿Sí? Es igual a 6. Quiere decir que hay 6 posibles, 6 números que podemos formar de 2 dígitos tomando estos 3 números. Eso sin repetición. ¿Vale? Permutación con repetición. La permutación con repetición dice que uno de sus elementos se repite n1 veces, y dado que otro elemento se repite n2 veces, y así sucesivamente. Ok, donde la p ya sabemos que es permutación, la n es el número de elementos a cambiar o ordenar, la n1 es la cantidad de elementos de la primera agrupación o la primera clase, el n2 es de la segunda agrupación o la segunda clase, y el nk es la cantidad de elementos de la késima agrupación o clase. ¿Ok? Y bueno, acá hemos de tener un ejemplo un poco más simple. Dice, si se dispone de 12 bolas, 3 verdes, 4 azules y 5 rojas, ¿de cuántas maneras diferentes se puede ordenar si no es posible distinguir las bolas del mismo color? Bueno, lo importante que tenemos acá es que tenemos 12 bolas. Vamos a ir primero a tener los datos. Aquí vamos a poner n va a ser igual a 12. Tenemos 12 bolas. Luego dice 3 verdes, ese va a ser n1. Luego 4 azules, n2. Y finalmente 5 rojas, que es el n3. 5 rojas. ¿Vale? Entonces, aplicando la fórmula, vamos a tener que la permutación de n tomados de n1, n2, n3, n3 porque hay simplemente hasta 3, eso va a ser igual a n factorial sobre
n1 factorial por n2 factorial por n3 factorial. ¿Ok? Y reemplazando tenemos eso. Reemplazando vamos a tener la permutación de 12 elementos donde tenemos 3, 4 y 5 elementos de distinta clase. ¿Ok? Y vamos a tener acá 12 factorial sobre 3 factorial por 4 factorial y por 5 factorial. Acá podemos desarrollar, ya sea sacando con una calculadora o tal, pero podemos hacer un poquito algo más diferente. ¿Sí? Acá vamos a tener 12 factorial, ha de ser a 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 y por 5. Podríamos poner 4 por 3 por 2 por 1, pero acá lo vamos a dejar como 5 factorial. ¿Para qué? Acá le vamos a poner esto. 3 factorial ha de ser 3 por 2 por 1. Y le voy a poner el paréntesis para que se distinga. 4 factorial ha de ser 4 por 3 por 2 por 1. Ese es el 4 factorial. Y finalmente le voy a poner simplemente 5 factorial para simplificar los dos 5 factoriales. ¿Vale? Y de acá tenemos que en la parte del numerador vamos a tener una cantidad de y en la parte del denominador 144. ¿Ok? Eso nos da un total de 27.720 posibles resultados. Es decir, podemos reordenar estas bolas en 27.720 formas diferentes. ¿Ok? Acá es permutación de 12 tomados en grupos de o con clases de 3, de 4 y de 5. Tenemos acá otro ejemplo, algo similar. Dice cuántas palabras se pueden formar con las letras de la palabra papas. Interesante, papas. Y primero, hemos de contar cuántas letras son. Vamos a separar acá. Papas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tener que el n es igual a 5. Y luego tenemos y debemos buscar elementos repetidos. Tenemos que la p se repite 2 veces, entonces la n1 ha de ser igual a 2. La a también se repite 2 veces. Hemos de tener n2 es igual a 2. Y la s no se repite, entonces solamente es una s, por tanto no se ha de tomar en cuenta dentro de esta ecuación. Entonces decimos que la permutación de 5 con repeticiones de 2 y 2 ha de ser igual a 5 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial. Y esto no es más que 5 factorial, podemos ponerlo como 5 por 4 por 3 y por 2 factorial. Y acá podemos ya ir también sacando como 2 por 1 para el primer factorial para este por 2 factorial, ¿sí? Entonces 2 factorial con 2 factorial se simplifica y tenemos en la parte superior 5 por 4, 20 por 3, 60, y en la parte inferior simplemente tenemos 2 por 1, 2, y esto es igual
a 30. Entonces decimos que una permutación de 5 pero con repeticiones de 2 y 2 es igual a 30, lo que quiere decir que hay 30 palabras diferentes que podemos formar con las letras de la palabra papas. ¿Ok? Se toma como permutación con repetición porque aquí tenemos las P's que se repiten y también tenemos las A que se repiten. Y esta vez hemos de ver el caso de la permutación circular. En este caso no hay un primer ni último lugar, ya que se forman figuras cerradas como el que vemos aquí, ¿sí? Pero aunque se ve una figura cerrada, aunque se forma una figura cerrada, para no perdernos en el punto de formación, se debe tomar una referencia. No hay ni primer ni último lugar, pero sí un punto de referencia. Es por eso que en la permutación se toma los n elementos menos 1. Ese 1 ha de ser el punto de referencia que hemos de tomar en una permutación circular. ¿Ok? Bueno, acá otra vez las referencias: permutación, n de elementos a intercambiar y la C de circular. ¿De cuántas formas diferentes pueden sentarse un grupo de 6 personas en una mesa redonda? Bueno, acá tenemos una mesa redonda con 6 personas. Puede ser un trabajo en equipo, una reunión, una conferencia, etc. Bueno, son 6 personas. Y nos dice, para aplicar la fórmula, vamos a suponer que esta primera persona que vemos acá, o esta, para que se note, ha de ser nuestro punto de referencia, y los demás sí se pueden cambiar, incluida esta, pero esta la tomamos como punto de referencia y es por eso que se hace un menos 1. Reemplazando datos, nuevamente hemos de tener que n es igual a 6 y vamos a decir que una permutación circular de 6 no es más que 6 menos 1 factorial, y eso no es más que 5 factorial. Y bueno, 5 factorial ya habíamos visto es igual a 120. Entonces vamos a decir que en una mesa redonda de 6 personas hay 120 formas o maneras en las que se pueden sentar esas 6 personas, ¿vale? Es así de simple. Con esto ya habríamos visto y terminado el caso de las permutaciones. Aclarar que en alguna bibliografía que ustedes encuentren, las permutaciones, bueno, las permutaciones sin repetición tomadas de n, tomadas de r en r, la van a ver ustedes como variaciones, ¿sí? Variaciones de n tomadas de r formas, ¿ok? Entonces es simplemente una forma, es una nomenclatura que se da. Pero sí aclararles, bueno, yo prefiero seguir manejándolas como permutaciones porque son permutaciones. Hay otros autores, estadistas, otra literatura en la que van a ver como variaciones, pero es exactamente esta misma forma. Entonces van a ver las variaciones de n formas tomadas de r como n factorial sobre n menos r factorial, ¿vale? Entonces, repito nuevamente, personalmente prefiero tomar como una permutación y hay otros autores que lo toman como una variación. Habiendo aclarado eso, pues vamos a distinguir las permutaciones como una forma en la que sí importa el orden. Podemos tener permutaciones en donde tomamos todos los elementos, tomamos simplemente parte de los elementos, ¿sí? Pero sí importa el orden. Sí importa el orden. También podemos tomar donde hay tipos o clases de elementos, ¿sí? Como en este caso. O también podemos tomar como una permutación circular. Ok. Bueno, en los siguientes vídeos hemos de estar viendo lo que son las combinaciones. Ok, muchas gracias. Los espero en el siguiente vídeo.